Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal litúrgico Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semanas tras semanas para compartir distintos contenidos en este ámbito de las celebraciones de nuestra fe católica. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. De igual manera, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales en formación en espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en apologética y contenidos doctrinales, así como bíblico, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. De igual manera tenemos en Facebook una página @WalterFajardo20 en la que usted nos puede seguir y también enriquecerse con los contenidos que por ella compartimos. Les invitamos pues a seguirnos en nuestras distintas plataformas. De ellas se encuentran la información en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra formación de esta semana poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, justo juez y bondadoso Señor, en tus manos encomendamos nuestra sesión del día de hoy, para que iluminados por tu Santo Espíritu podamos discernir los contenidos que aquí se nos presentan y que todos y cada uno de ellos sean para provecho personal, provecho de nuestra familia y de la comunidad de fe a la que pertenecemos. Te pedimos que los ruegos de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, los de San José, los de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder obrar conforme a tu voluntad y agradarte en cuanto hagamos. Que todo, Señor, sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos estado hablando en estas sesiones acerca de los elementos que podemos encontrar en la zona específica del presbiterio dentro de nuestros templos católicos. Y hemos hablado ya de varios de estos elementos, de los dos altares que encontramos en el presbiterio, como son el altar eucarístico, y en él hemos hablado en el tema que corresponde a este punto sobre los distintos materiales del altar, la forma del altar, los elementos que están presentes en él, las reliquias, los manteles, el antipendio, los candelabros, la cruz del altar, etcétera, ¿verdad? La decoración respecto a las flores. Hemos hablado del altar también, de la palabra, que es el ambón, el origen del mismo, y hemos dado algunas incluso matizaciones o directrices pastorales que pueden considerarse para el buen uso de este altar.
Nos hemos referido también a lo que son la sede y la cátedra en el presbiterio. Hemos hablado de las sillas también que ocuparán los distintos ministros según las funciones que realicen, así como los otros hermanos que participen en las ceremonias litúrgicas. Ahora vamos a hablar de un elemento sumamente central e importante, como es el sagrario. El sagrario. Ya hemos anotado que la Iglesia ha vivido todo un proceso dentro de su historia en el cual, mediante la profundización de la doctrina, y sobre todo en ese punto la profundización de la doctrina, ha ido comprendiendo mejor la fe que vive la Iglesia, la fe con la que se nutre, y especialmente cómo manifiesta esta fe en el culto que da a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, sobre todo de manera especial en el culto eucarístico. Pudimos ver en los temas que dedicamos a la Sagrada Comunión cómo la Iglesia fue aumentando su comprensión de forma gradual acerca del misterio de la presencia real de nuestro Señor en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, contenida en las especies eucarísticas, el pan y el vino transubstanciado. Esta mayor comprensión condujo a la Iglesia a ir desarrollando en el tiempo un trato más conveniente para con las sagradas especies, no solo a nivel de la reserva, sino también a nivel de la recepción del sacramento. Es tanto así que en el tiempo anterior al Concilio Vaticano II, la Iglesia en su teología, en su comprensión doctrinal, en su praxis, había confesionado los sagrarios, ubicándolos sobre todo en la parte del presbiterio, en el corazón de los templos, para que la mirada de todo fiel cristiano, al entrar al recinto santo, al recinto sagrado, pudiera dirigirse automáticamente hacia el Señor presente en ese tabernáculo y que nos invita a conocerle, amarle y adorarle. Después del Concilio Vaticano II, hemos presenciado cambios que se han suscitado respecto a esto. Cambios no tan novedosos como podrían considerarse de parte de algunas facciones de la Iglesia, y cambios bastante drásticos e innovadores que pueden considerarse a la luz de un análisis objetivo de este devenir histórico de la comprensión teológica del Santo Sacramento y de su misma adoración dentro del culto católico. Y quiero centrarme en este punto, ¿verdad? Podría haber yo tocado esta parte en otro momento, cuando habláramos de otras áreas presentes en los templos, como es, por ejemplo, la sacristía, el baptisterio, y hablar de la famosa capilla del Santísimo Sacramento. Pero respetando el proceso histórico y la comprensión que se tiene ahora en este tiempo de la presencia real de nuestro Señor, y teniendo en consideración que aún muchos templos hoy en día conservan por la gracia de Dios la presencia del sagrario en el presbiterio, quiero tocar este punto en esta sección en la que estamos abordando la temática de los elementos presentes en el área del santuario o presbiterio. Entonces, por ello vamos a hablar sobre el sagrario. Pero para poder hablar directamente de lo que es el sagrario o tabernáculo, es necesario decir unas cuantas palabras sobre la reserva eucarística, es decir, cómo se fue tratando al Santísimo Sacramento a lo largo de los distintos periodos de la historia de la Iglesia. Entonces, para que podamos ir comprendiendo que la manipulación de las sagradas especies no siempre se realizó como podemos contemplarlo hoy en día por parte únicamente de los sacerdotes o de los ministros extraordinarios. Vamos a hablar de estas circunstancias especiales, etcétera. Y para poder conocer bien el tema,
voy a tomar distintos recursos. Uno de ellos, como siempre lo hago, pues tratando de tocar lo que nos dice el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia, ¿verdad? Aunque sea una obra que aquí vamos tocando, siempre pues hago mención de la bibliografía porque hay personas que tal vez no han visto los otros videos y vienen directamente a caer a pues para que sepan qué material estamos utilizando. Porque recuerden, a mí me gusta ser claro en esto. En las sesiones que aquí tenemos, no vienen a aprender palabra del hermano Walter, vienen a escuchar la voz autorizada de la Iglesia a través de las distintas figuras que para nosotros son personas de autoridad, como es el Papa, como son los documentos de los distintos dicasterios, asimismo lo que dice la Iglesia a través de la introducción general del misal romano, e igual pues hablaremos de lo que nos dice la enciclopedia católica respecto al tema, para que sepan que esas son las fuentes que nosotros utilizamos y que lo que aquí se dice es lo que la Iglesia ha enseñado, que podemos comentar los distintos numerales o puntos a tratar en una cosa, y lo hacemos en aras a esta formación que llevamos, pero que querramos nosotros enseñar algo distinto a lo que la Iglesia enseña, eso no nos lo pueden decir. Nadie puede acusarnos de eso, ni nos pueden acusar de rigidez tampoco, porque no enseñamos sino lo que la Iglesia enseña, ¿verdad? Y si enseñar lo que la Iglesia enseña es ser rígido, pues hermanos, queda a su consideración vernos así, pero no podemos enseñar otra cosa que no sea lo que la Iglesia enseña, porque si no, pues para esa gracia fundamos nuestra propia iglesia y decimos lo que se nos ocurra, ¿verdad? Pero como somos católicos, debemos estar unidos a la Santa Madre Iglesia en su tradición, en la palabra de la Sagrada Escritura y sometidos en obediencia al magisterio eclesiástico. Todo en armonía, nada separado, ni la palabra por su lado, ni la tradición por su cuenta, ni el magisterio aparte, no. Todo en armonía. Esto sí creo yo que es fundamental, ¿verdad? Porque una palabra de un obispo fuera de la tradición, fuera de la Sagrada Escritura, pues muy obispo podrá ser la persona, pero no es lo mismo, no tiene el mismo peso que un obispo enseñando en comunión con la tradición y con la sagrada palabra de nuestro Dios. Ahí sí es una voz autorizada que tenemos que escuchar y obedecer. Pero un obispo, por ser obispo, no significa que es infalible. Podría enseñar o mandatar algo que no esté en consonancia con la tradición o la moral de la Iglesia. Podría permitir algo en contra y no estaríamos obligados a obedecer, como ha sucedido y lo hemos visto ahorita con el famoso sínodo de Alemania, donde incluso los obispos mismos han consentido que se le dé la bendición a las parejas del mismo sexo. Pero bueno, esa es temática de moral. Aquí estamos discutiendo temática litúrgica, pero saco a luz el tema para aclarar ese puntito, ¿verdad? Si enseñamos algo acá, no es por ser rígidos, sino por enseñar lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Escuchemos pues lo que tiene que decirnos el cardenal Joseph Ratzinger sobre la reserva del Santísimo Sacramento en esta obra de introducción al espíritu de la liturgia. Para quienes tienen la obra, ahí pueden encontrar en el capítulo 4, pues este tema. En los templos del siglo I no hay traza alguna del sagrario. Recordemos que la iglesia naciente, la iglesia descrita en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, una comunidad que se está formando, que se está distanciando paulatinamente del culto judío, distanciándose de los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén y que está moldeando su propia identidad. Entonces, lógicamente, pues los primeros cristianos no tenían ni siquiera
templos como tales, centros de reunión, así comunitarios, ¿no? Eran casas que se utilizaban con el fin de acoger a la comunidad y en ella poder escuchar la voz autorizada de los apóstoles que predicaban el evangelio y compartir la cena del Señor en memoria de su pasión, muerte y resurrección, la fracción del pan, como nos lo dice los Hechos de los Apóstoles. Eran tiempos de suma persecución, donde pues los cristianos vivían la persecución de los judíos. Estas comunidades judeocristianas instaladas en territorios que le pertenecían a los judíos, pues sufrían estas comunidades a causa de la persecución del Sanedrín. Vemos el mismo apóstol Pablo, antes Saulo, cómo era perseguidor de los cristianos bajo las órdenes del sumo sacerdote. Y pues en ese ambiente, en esas circunstancias, pues era difícil pensar que iban a tener un centro fijo de reunión donde iban a estar guardando objetos sagrados y mucho menos algo tan precioso como la Eucaristía. Se tenía la fracción del pan y ahí se consumía todo lo que tenían a disposición, todo el pan que se había consagrado. Entonces no había sagrarios durante el siglo I. El lugar del sagrario estaba ocupado por el cofre que custodiaba la palabra de Dios. Entonces, en el primer momento, algo valiosísimo y que tiene también sus orígenes en la práctica judía era la palabra de Dios. La palabra de Dios que se había comunicado tanto en el Antiguo Testamento y ahora que se comunicaba por boca de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el texto de la Sagrada Escritura, así como era venerado por los judíos, la Torá, teniéndolo en un cofre, en un lugar aparte, muy decorado, muy precioso, los primeros cristianos, esto es lo que fueron custodiando con mayor celo. La Eucaristía se consumía en el mismo lugar, pero los objetos sagrados en ese momento eran los rollos donde estaban las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, el Evangelio. Entonces se custodiaba porque era algo que se preservaba y que debía guardarse con celo porque corría el riesgo de ser destruido, decomisado, etc. Entonces, cuando empezaron a tener lugares propios de oración, los cristianos lo primero que idearon fue un cofre que custodiase las Sagradas Escrituras. Después, con posterioridad, se concibió el altar como tienda del tabernáculo, donde el Espíritu de Dios se hacía presente. Recuerdan la famosa Shekinah de Dios, que se hacía presente en el arca. El Espíritu de Dios descendía sobre el arca, hablaba con Moisés. Entonces, en los altares se fue viendo esta figura del arca en la nueva alianza, donde el Espíritu Santo de Dios descendía y eucaristizaba las especies del pan y del vino, la famosa epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. Entonces se fue concibiendo el altar como la tienda del tabernáculo. Se llegó a la forma del sagrario que hoy conocemos de modo gradual, como hemos apuntado en la introducción general que hemos dado a este tema. En primer lugar, hubo un templete debajo de un baldaquín de mármol del que pendían lámparas encendidas. Un templete como una pequeña capillita miniatura, ¿verdad? Eso era lo primero que había. El baldaquín es esta estructura donde de 4 columnas tienen encima una especie de toldo, ¿verdad? Una especie de toldo, de lona, conocen en otros lados, una especie de tienda alta, y entonces esa estructura, el baldaquino, para que se den una idea, pueden ver el baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro, que es esa estructura de 4 columnas que está en el centro sobre el altar de la confesión, debajo del cual está la tumba del apóstol Pedro. Entonces, para que se den una idea de lo que es un baldaquino. Entonces, lo primero que hubo fue este baldaquino con el templete debajo de él, y en el baldaquino colgaban estas lámparas encendidas. Todo ello ponía de relieve el carácter sagrado de lo que estaba en dicho templete. Entre las columnas del templete se colocaban unas cortinas, recordando este famoso velo que cubría el arca de la alianza y que no dejaba verla de forma directa. Este velo que representaba pues que la divinidad estaba por allá. Este tipo de velo
Este tipo de cortina va a ser lo que con posterioridad dará origen a los famosos conopeos que cubrirán los sagrarios. El sagrario, como tienda del santuario, como lugar de la Shekinah, de la presencia del Dios viviente, comenzó a desarrollarse en el siglo II como trabajado producto de encendidas disputas teológicas. Empezaron a haber estas confrontaciones entre distintas facciones de la cristiandad para esclarecer un poco la situación de las sagradas especies. ¿Realmente está Cristo o no está Cristo en el pan? ¿Es símbolo o no es símbolo? ¿Qué podemos pensar? ¿Está el Señor presente después de terminada la misa? ¿Se queda presente el Señor en el pan para ser llevado a los enfermos o no está presente? Estas disputas que luego resurgirían en el tiempo de la reforma, mal llamada reforma protestante, pues también tuvieron origen en los primeros siglos de la cristiandad, en los primeros años, donde disputaban las comunidades para ir esclareciendo la fe. Estas disputas tenían este sentido: ir llegando a un consenso sobre la verdad revelada, un consenso en cuanto a que todos pudieran darse cuenta de que creemos lo mismo según lo que se ha revelado por Dios, y no un consenso en el que votemos a ver, ahora creamos esto y mañana creamos esto otro, dependiendo de la opinión de la mayoría, como muchos perciben la fe hoy en día, ¿no? Entonces, para que esto lo tengamos claro. Entonces, en estas disputas se confirió un puesto predominante a la presencia permanente de Cristo en la hostia consagrada. A través de ella, la Iglesia llegó a tener esta plena conciencia sobre esta verdad de fe. Cristo está verdaderamente presente en el pan y en el vino como tal. Aquí nos sale al paso la ruinosa teoría de la mitificación de los orígenes, esta forma de ficción de la historia y de la idealización del siglo I, que hoy se está haciendo sobre todo. Quitemos el sagrario del centro, quitémoslo del presbiterio. De todos modos, en el siglo I no había sagrario. Entonces, como no había en el siglo I, ya esto es invención de la Edad Media, ahora quitémoslo. No. Hay progreso en la manera en que comprendemos nuestra fe, hay progreso en la manera en que se ve esclareciendo la teología sobre estas verdades. Entonces, si nosotros venimos y queremos hacer borrón y cuenta nueva a partir del Concilio Vaticano II, obviando este devenir histórico dentro de la Iglesia, entonces estaríamos cometiendo un gravísimo error, estaríamos actuando mal, estaríamos siendo ciegos a una realidad que ha acontecido en el tiempo y estaríamos diciendo, pues entonces, que lo que la Iglesia hizo después del siglo I, todo está mal, todo está equivocada porque se desvió del origen. Es el argumento que utilizan los protestantes para atacar a la Iglesia católica. Es el argumento que utilizan los protestantes. No, es que en el siglo I no habían procesiones. No, es que en el siglo I no estaba el Vaticano. En el siglo I no tal cosa. Y entonces, ¿por qué ahora sí? Y nosotros queremos ser como la Iglesia primitiva. Somos los cristianos verdaderos porque no tenemos nada de lo que tiene la Iglesia católica, pero sí tenemos todo lo que tenían los cristianos del primer siglo. Cuidado con ese tipo de mentalidad, porque esa mentalidad se ha infiltrado muchísimo entre los cristianos de la actualidad. Cuidado, aquí está haciendo esta advertencia, advirtiendo sobre esto el Papa Emérito. Se nos dice, por ejemplo, que la transustanciación, es decir, la transfiguración del ser del pan y del vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, la adoración del Señor en el sacramento, el culto eucarístico en la custodia y las procesiones no serían sino desviaciones de la Edad Media. Son las acusaciones que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, no, esto es invento. Eso de salir en procesión con el Santísimo, no, eso apareció después porque un papa se le ocurrió ponerlo, inventando eso. No, ahora no, tenemos que ser más sobrios, más sencillos como los cristianos de la Iglesia primitiva. Entonces no hay que tener esas custodias de oro, esas custodias así bonitas. No, ¿para qué? No es necesario. Ya Cristo está presente aquí en medio de la comunidad cuando lo comulgamos. Entonces,
ya para qué adorarlo doblando la rodilla. La primera comunidad no se arrodillaba y entonces así y vemos movimientos en la iglesia que, por ejemplo, el camino neocatecumenal, que no basándose, por ejemplo, en praxis dentro de la liturgia oriental de la iglesia en algunas comunidades, sino en esta vivencia de fe de la primera comunidad, dice, no hay que arrodillarnos en la Eucaristía porque los primeros cristianos no se arrodillaban, ¿verdad? Porque el pueblo cristiano primitivo venía del judaísmo y esto era ajeno al judaísmo, y entonces no sé cuántos otros inventos he oído por ahí que mencionan algunos de sus miembros. Entonces, cuidado, ¿no? La iglesia fue siendo consciente de esta verdad. La transubstanciación. Por cierto, recuerden que en nuestro canal, Creo Señor, Yo Creo, tenemos una sección dedicada a hablar sobre la Eucaristía y allí explicamos en 2 capítulos el tema de la transubstanciación para que puedan profundizar en esa doctrina católica sobre la presencia real de nuestro Señor en el pan y el vino. Se tratarían entonces todas estas cosas mencionadas de desviaciones de las cuales sería preciso apartarse de una vez para siempre. El don eucarístico sería solo una cosa destinada a ser comida, pero nunca algo que hay que contemplar, acusan estas personas hoy en día. Este tipo de eslóganes nos inundan los oídos. La ligereza con que se hacen tales propuestas solo pueden causarnos sorpresa. Ellas no toman en consideración las profundas disputas habidas en la historia de los dogmas, en la teología y en el ecumenismo. Esas discusiones dieron a luz las conclusiones de los grandes teólogos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, cosa que parece haberse olvidado hoy en la Iglesia post-Concilio Vaticano II. Hay un hambre de vuelta a los orígenes después del Concilio Vaticano II, pero hay que ver qué impulsa esa vuelta a los orígenes, con qué fin se quiere volver a los orígenes y quiénes eran los que estaban impulsando ese retroceso a los orígenes. Cuando uno empieza a estudiar la historia de la Iglesia y quienes metieron mano en el Concilio Vaticano II, se dan cuenta de que esto que apunta acá el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, tiene mucho sentido y mucha razón de ser. Hay un fin detrás, querer despojar a la Iglesia de todas estas riquezas teológicas, de esta comprensión de las verdades de fe, del culto que estaba tributando a la Eucaristía. ¿Quién ha odiado desde siempre la Eucaristía? Satanás. ¿Y quiénes van a atacar siempre a la Eucaristía? Los que están movidos por el espíritu de Satanás. Y entre ellos están los modernistas, los liberales, los masones, etcétera, etcétera. Vayan dándose una pista a ustedes que ya han participado en varias formaciones y que saben por dónde estoy yendo en este sentido. De modo abiertamente claro, aparece en Pablo que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Recuerden ver 1 Corintios capítulo 10. Que él mismo, Cristo nuestro Señor, el resucitado, está presente en ellos y que se entrega como alimento a través de las especies eucarísticas. Es decir, apuntando a las Sagradas Escrituras, si nos queremos ir a lo más primitivo, San Pablo y los evangelios no nos dejan duda alguna de que Cristo nuestro Señor está realmente presente en el pan y en el vino consagrado. Difícilmente podría ser pasada por alto la intensidad con la que el capítulo 6 del Evangelio de Juan presenta la presencia real, el famoso discurso del pan de vida que encontramos de nuestro Señor después de la multiplicación de los panes y los peces. De la misma manera, en consonancia y en comunión con esto, para los santos padres, pensemos por ejemplo en el mártir Justino, San Justino mártir y filósofo, o en San Ignacio de Antioquía, que se basan en los testigos oculares. Estos padres, por ejemplo, junto a ellos muchos más, refieren esta verdad de fe. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica
recoge en la parte de la Eucaristía, hablando del sacramento, pues el testimonio que da San Agustino mártir sobre la celebración de la Eucaristía y la fe de los cristianos en la presencia real del Señor en el pan y en el vino. No hay duda alguna sobre el gran misterio de esta presencia para ellos, ni sobre la transustanciación de los dones eucarísticos durante la anáfora. Incluso un teólogo tan proclive a la espiritualización como es San Agustín, no manifestó jamás duda ante ello. Nunca dijo San Agustín que era la presencia de Cristo solo espiritual, era algo místico, que era algo que nuestros ojos eran incapaces de ver y que nuestra boca jamás podría comer. No, 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 al contrario. También San Agustín habla claro sobre esto, ¿verdad? Sobre la Eucaristía y la presencia real del Señor en ella. Por el contrario, en Agustín puede verse como la confesión de la encarnación y de la resurrección, que se halla estrechamente unida a la fe eucarística en el cuerpo presente del resucitado, fue capaz de transformar el platonismo, esta doctrina filosófica muy espiritual que no le daba importancia al plano terrenal. La exposición de fe de San Agustín condujo, ¿verdad?, a una transformación de esta doctrina filosófica. En Agustín se aprecia que la carne y la sangre adquieren una nueva dignidad y de qué manera todo ello condujo a la esperanza en la eternidad propia de los cristianos. La carne y la sangre son sumamente importantísimas. No es algo despreciable, no es algo como contemplaban algunos. Recuerden la experiencia que tuvo que vivir San Agustín con los maniqueos, donde estaba esta creencia de que lo material era lo malo, de lo que había que librarse, y lo bueno era únicamente lo espiritual, la inteligencia, el conocimiento. Cuidado. A menudo se origina un equívoco referente a la importante confesión que nos brindó Henry de Lubac. Estuvo siempre claro que el objetivo de la Eucaristía es nuestra propia transformación, de modo que lleguemos a ser un solo cuerpo y un solo espíritu, como dice 1 Corintios 6:17, por nuestra unión con Cristo. Este conjunto de cosas contempladas en la Eucaristía que nos transfigura, que convierte a la mismísima humanidad en un templo viviente de Dios, que nos configura con el cuerpo de Cristo, se expresó hasta la primera Edad Media con el apelativo de Corpus Mysticum. Advertimos enseguida que el lenguaje de los santos padres, Mysticum, no tenía el sentido de mística, tal como hoy es usado este término. Más bien designaba aquello que se encontraba en el círculo del misterio, lo místico, lo misterioso, lo que pertenece al ámbito de lo que no es totalmente conocido por nosotros. Por esa razón, se utilizó la palabra de Corpus Mysticum para llamar por su nombre al cuerpo sacramental, a la presencia corpórea de Cristo en el sacramento. Lógicamente, porque todo esto era un misterio, cómo se realizaba. Lo hace Dios, lo hace nuestro Señor. Entonces, es un misterio. Según los santos padres, se nos entrega este sacramento a fin de que seamos nosotros mismos los que nos convirtamos en corpus verum, en el verdadero cuerpo, es decir, en el cuerpo real de Cristo. Nos alimenta el Señor con el pan del cielo, con el pan vivo, para que nosotros nos transformemos en Él. Nosotros seamos cristificados por el pan de vida. La transformación del uso del lenguaje y de la forma de pensar condujeron a que en la Edad Media se tomara el corpus mysticum por corpus verum y viceversa. Corpus verum, cuerpo verdadero, se llamó de aquí en adelante al sacramento. Corpus verum se le llamaba pues a la iglesia, el verdadero cuerpo. Éramos nosotros los miembros de Cristo, la iglesia, los bautizados, y así es como se nos llamaba. La iglesia, el cuerpo verdadero de Cristo, hasta esta primera etapa de la Edad Media. Luego,
como este efecto de hacernos cuerpo verdadero lo causaba la Eucaristía, a la que se le llamaba corpus mysticum, entonces ambas palabras fueron utilizándose de una forma intercambiable, de forma tal que a la Eucaristía también se le fue llamando corpus verum, verdadero cuerpo, y a la iglesia corpus mysticum, era cuerpo místico. De ahí incluso el uso que se le va a dar hasta nuestros días, llamar a la iglesia el cuerpo místico de Cristo. A la iglesia se le aplicó el apelativo de corpus mysticum, cuerpo místico. El vocablo místico pierde el sentido de sacramental, lo que hace sacro algo, y se carga significado místico o misterioso a este vocablo. Partiendo de esa mutación idiomática tan cuidadosamente explicada por Henry de Lubac, algunos han creído poder decir que en la concepción de la Eucaristía se ha metido un desconocido. Se pretende incluso que en la comprensión de la Eucaristía ha hecho su aparición el naturalismo y que la gran visión de los santos padres en su doctrina sobre el tema se ha evaporado en favor de la idea estática y unilateral representada por la presencia real. Cierto es que un tal uso del lenguaje expresa también un cambio espiritual. Es cierto, dice el Papa emérito. Esta mutación no es susceptible de ser descrita de modo unilateral, tal como aparece en la tendencia que acabo de señalar. Hay que reconocer que se perdió algo de la dinámica escatológica, esta dinámica que apunta al fin de las cosas, al fin de todo. Es preciso decir que decayó el carácter comunional de la fe. Y si no se quiere llegar a tanto, al menos puede pensarse que tanto el impulso escatológico como la índole de la comunión de la fe menguaron, fueron decreciendo. En una parte de la Edad Media ya no parece tan vivo que el sacramento mismo, como se vio más arriba, comporta una dinámica la cual tiende a la transformación de la humanidad y del mundo en los nuevos cielos y la nueva tierra dentro de la unidad del cuerpo de Cristo resucitado. No obstante, jamás se olvidó del todo que la Eucaristía no tiene como finalidad primaria a los individuos. Se siguió creyendo que el personalismo eucarístico tiende a la unión, a la comunión, a la superación de los muros entre Dios y de los hombres, entre el yo y el tú, para dar lugar a un nuevo nosotros, realidad en la que estriba la comunión de los santos. Sin embargo, esto no se hallaba tan vivamente presente en la conciencia como antaño, ¿verdad? Esto fue decayendo un poco en esta etapa de la Edad Media, donde va dándose esa mutación, ese cambio en el lenguaje sobre el cuerpo verum, el corpus verum, para referirse a Cristo, y el corpus mysticum para referirse ahora a la iglesia. Fue dándose también este cambio, ¿verdad? Donde como que se fue perdiendo un poco, decayó ese carácter comunional de la fe que causaba la Eucaristía. Reconocerlo no está de más. La conciencia cristiana sufrió mermas en relación con este tema. No es menos cierto que debemos hoy intentar repararlas. También esto es una verdad. Es lo que se está intentando hacer siempre. Ahora con toda esta teología en el que se nos está insistiendo más en el carácter de la Eucaristía como banquete, como comunión, como reunión del pueblo santo de Dios, sí está tratando de reparar esto. Pero vamos a apuntar como lo que se ha hecho aquí. Cuidado, porque a veces en aras de una cosa estamos disminuyendo la otra. En aras de querer hacer esta reparación, donde se quiera rescatar el carácter comunional de la fe que logra la Eucaristía, podemos estar también disminuyendo ahora la comprensión de la verdad que ha confesado desde siempre la Iglesia, como es la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, que no es una presencia que únicamente se da en aras
del pueblo santo reunido para la celebración de la misa, como pueden creer los luteranos, sino que es una presencia real, que incluso va más allá, trasciende al mero hecho de la reunión comunitaria, pues Cristo está en el pan y en el vino, aunque la comunidad no esté reunida. Por eso creemos en su presencia real en el pan y en el vino, un pan y un vino que se transubstancian, donde Cristo está presente real y totalmente en un pan y un vino que, sin perder los accidentes, sin dejar de verse como pan, sin dejar de saber como pan, sin dejar de verse como vino, ni saber como vino, ya no son pan y vino, sino en sustancia son cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Cosa que no creen así los luteranos, cuya doctrina es la empanación. Sí, Cristo se hace presente en el pan y en el vino, pero ni el pan deja de ser pan, ni el vino deja de ser vino, ni pierden su sustancia, ni pierden sus accidentes, solo que Cristo se hace presente en ellos mientras la comunidad esté reunida. Una vez terminada la misa o la cena del Señor, como le llamen ellos, entonces en esos panes no hay nada. Si quedara un trocito de pan, porque todos se lo comulgan, si quedara un trocito de pan, ya Cristo no está ahí. Porque Cristo solo se hace presente donde 2 o 3 están reunidos, es decir, donde está la comunidad. Entonces ellos no creen lo mismo que nosotros. Entonces, cuidado, porque a veces con esta teología actual se puede estar también, en aras de recuperar este sentido de comunión, se puede estar perdiendo también el sentido de la creencia en la presencia real de nuestro Señor y en lo sacratísimo de esa presencia. Y por eso es que, debido a esa teología que se va desprendiendo o se va despojando de este sentido de fe del que estamos hablando, es que hemos visto en la praxis pastoral realizarse tantas cosas que por favor, dejan mucho que pensar. La comunión en la mano, una de ellas, que ya hemos explicado el origen protestante de la práctica actual. La poca reverencia que se tiene al estar delante de la presencia de Jesús sacramentado. La manipulación del Santísimo en el ostensorio, en la custodia, que anda siendo llevada por varios sacerdotes como que fuera algún tipo de amuleto o varita mágica, poniéndolo encima de las cabezas de la gente y cosas por el estilo. Cuidado, se debe hacer una cosa sin detrimento de la otra. Es decir, una comprensión mayor y profundización de la comunión que logra la Eucaristía, sin que esto estribe en un menosprecio de la verdad, de la transubstanciación y de la adoración que merecen las especies consagradas. Atendiendo que todo esto ha ocurrido, se ha dado también algún beneficio de conjunto. En efecto, el cuerpo eucarístico del Señor nos quiere unir consigo para que todos nos convirtamos en su verdadero cuerpo. Sin embargo, esto solo puede ser posible en el acto eucarístico, en la medida en la que el Señor le confiere su cuerpo verdadero. Solo el cuerpo verdadero del sacramento, la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, pueden edificar el verdadero cuerpo de la nueva ciudad de Dios. Esta visión de las cosas une ambos periodos y de ella hay que partir. Es la visión que debemos tener en la actualidad. Una cosa sin detrimento de la otra. Entre más eucarística sea la comunidad cristiana, entre más consciente de la presencia real de Cristo en el sacramento, entre más consciente de que su presencia real es la que nos vivifica y nos nutre, entre más consciente sea la comunidad de esto, pues más la comunidad podrá ir siendo edificada y cristificada por este sacramento para ser auténticamente esta ciudad nueva de Dios nuestro Señor en medio de un mundo tan oscurecido por el pecado. La conciencia de la primitiva iglesia tuvo siempre claro que el pan transustanciado permanecía tal. He aquí el motivo por el que era conservado para ser administrado a los enfermos. Ya vemos testimonios tan antiguos como por ejemplo el de la muerte de este famoso joven que es puesto como patrono de los monaguillos, San Tarcisio Mártir, que llevaba también la Eucaristía a los encarcelados y que en medio de esa travesía fue ultrajado, golpeado, ¿verdad?, hasta la muerte por los paganos que querían quitarle de sus manos el Santísimo Sacramento. Entonces vayan a leer la historia
de este niño mártir, de este joven mártir, San Tarcisio Acólito o San Tarcisio Mártir, como también se le llama, patrono de los monaguillos. Ya desde esos años muy primitivos la iglesia tuvo conciencia de que Jesús estaba en el pan, aún más allá después de la reunión de la comunidad para la realización del santo sacrificio. Y este pan, que realmente es cuerpo de Cristo, era custodiado con celo. Si fuera cualquier pan normal, pues, ¿qué le hubiera valido a San Tarcisio haber entregado el pan a sus perseguidores y salir corriendo y dejárselos ahí si era cualquier pan? Pero no era cualquier pan, no era simplemente un pan bendecido por un sacerdote, era Cristo presente en el pan. Y por ello fue capaz de derramar su sangre, de dar su vida para defender el tesoro más grande que tenemos dentro de la iglesia, el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo nuestro Señor, encarnado por amor a nosotros y por ese amor tan grande, hecho pan para vida eterna, pan para alimentarnos. Este es el motivo por el que se le rendía veneración, como todavía hoy sucede en la Iglesia oriental. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esta conciencia fue llegando a un grado mayor de profundidad. El don se transustancia. El Señor introduce en su propio ser este fragmento de materia, por lo cual no se contiene ya en ella una realidad puramente material, sino que Él mismo se hace presente en el pan y en el vino. El que no es susceptible de ser dividido, el que ha resucitado, está presente en esas especies. Todo esto debe decirse de la carne y de la sangre, del cuerpo y del alma, de la divinidad y de la humanidad. El Cristo total se encuentra ahí, en el pequeño pedacito de pan, en esa pequeña gota de vino. En los albores del movimiento litúrgico, se pensó que había de distinguirse entre la consideración objetiva de la Eucaristía, tal como parecía darse en el tiempo de los padres, y una consideración personalista que tiene lugar a partir de la Edad Media. Este movimiento litúrgico fue el que hará luego toda generará esta ola de cambios que pues al final se va a manifestar en la Sacrosanctum Concilium, en el Vaticano II. Entonces ya entendemos por dónde va la cosa. Si tendrían ellos a hacer esta separación en la comprensión sobre la Eucaristía, una consideración objetiva de la Eucaristía tal cual, y la concepción personalista de la Edad Media. Es decir, que realmente la Eucaristía no solo es el alimento servido para la comunidad, sino que realmente es la presencia de Cristo. Entonces ellos hacen este movimiento, ¿verdad? Este movimiento litúrgico, son los que tenían esta división, hacían esta división. La presencialidad eucarística no fue entendida como una persona presente, sino como la existencia de un don, que es menester distinguir de la persona. Pero esto carece de sentido, expuesto de esta manera. Repito la idea. La presencialidad eucarística no fue entendida como persona presente, decían ellos, sino como la existencia de un don. Simplemente era un don que Dios nos había dado, que es menester distinguir de la persona, que es necesario distinguir de la presencia real. Pero eso carece de sentido. Quien lea los textos bíblicos no encontrará apoyo para esta idea en parte alguna. El ser de Cristo no se convierte en un objeto. Lo que tenemos en la Eucaristía no es una cosa, hermano. No es una cosa, por eso yo no puedo tratar como una cosa cualquiera. El pan vivo, Padre del cielo, no puedo manipularlo en mis manos como una cosa cualquiera. No puedo ir a comulgarlo como que me estuvieran dando una galleta o repartiendo cualquier pedazo de pan en alguna actividad. Es la presencia personal de Cristo, apunta el Papa Emérito. Y aquí leo este párrafo que en su momento
pues leímos cuando hablamos de la comunión en la mano. Recibir la Eucaristía nada tiene que ver con la manducación de una cosa, con comernos un objeto. No se trata de comer un alimento simplemente, que este caso serían un cuerpo y su sangre como objetos tales. Lo que tiene lugar es la compenetración de las personas. La compenetración. Cristo entra en mí y yo en cierta manera entro en Cristo cuando comulgo. El Señor vivo se me entrega. Entra en mí y me invita a entregarme desde Él, de suerte que adquiera validez el ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, de Gálatas 2:20. Solo así la recepción de la comunión es un acto humano que eleva al hombre y lo transforma. Cuando me doy cuenta de esto, que es una compenetración de las personas, que no es simple y sencillamente que me voy a alimentar, que voy a comer cualquier pan. No, no. Es más que un alimento, es la presencia real del Señor. Si fuera solo un alimento normalito, comiéndolo, volvería yo a tener hambre. Y ya está. Pero al comer la Eucaristía, el hambre y la sed se calman. Y no solo de una forma figurada, porque por el carisma de Inedia nos hemos dado cuenta cómo varios santos en la historia de la Iglesia han vivido durante muchos años consumiendo únicamente la Eucaristía. Si fuera un alimento normal, esto sería incapaz de lograrse por medio de la Eucaristía, porque fuera simplemente un pedacito de pan sin levadura, tal cual, sobrio, simple, sencillo, que no me aportaría ni nutrientes, ni proteínas, ni nada que yo necesite para el sostenimiento de mi salud. Y sin embargo, estos santos con el carisma de la Inedia, comiendo solo, estrictamente, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor contenido en la Eucaristía, han logrado vivir años, décadas, sin perder peso, sin perder color, sin que su cuerpo dejase de recibir los nutrientes necesarios. Porque el pan no solo es alimento, es el pan vivo. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús. Es el hecho pan que se nos da como alimento de vida eterna. Pues, ojo, cuidado con esto. Cuidado con no comprender así la Eucaristía. La conciencia de que Él mismo está plenamente en el sacramento y de que Él es quien permanece en el propio sacramento, se hizo presente en el medioevo cristiano con una nueva intensidad. La profundización del pensamiento teológico actuó decisivamente sobre este tema, pero aún más decisiva fue la nueva experiencia de los santos. Lo vemos en el movimiento franciscano, por ejemplo, y en la nueva evangelización comprendida por el orden de los predicadores, los dominicos. Lo que se halla a la base de todo ello no es el equívoco medieval de un pensamiento marginal. Al contrario, en virtud de la experiencia de los santos, confirmada e iluminada por el pensamiento de los teólogos, se alumbra una nueva dimensión de la realidad cristiana, que no obstante presenta al mismo tiempo una continuidad con todo lo creído hasta ese momento. Estas órdenes dieron una importante centralidad a la Eucaristía y al culto eucarístico. Claro que sí. Repitámoslo otra vez. La profundización en la conciencia real de la fe se halla afectada por su propia comprensión. En las especies transubstanciadas está presente el Señor. Cuando esto se percibe con todas las fibras del corazón, del entendimiento y del sentido, dice el Papa, la consecuencia se torna clara. Hace falta que habilitemos un lugar digno para esa presencia. De este modo se fue configurando poco a poco la forma del sagrario. ¿Qué nos está diciendo el Papa? En la Edad Media, llegado a este punto, ya estamos hablando siglo XII, siglo XIII, la profundización de esta verdad teológica de la presencia de nuestro Señor
en el pan vivo, en el pan eucaristizado, llegó a tal punto que en la vida de los santos esta comprensión le hizo tornarse en adoradores, en desbocarse, por así decirlo, a dar un culto eucarístico inmenso a la presencia real de nuestro Señor. Había una conciencia tal que nos hace ver a santos de la talla de San Antonio de Padua, realizando el famoso milagro eucarístico ante la mula. Creía en la presencia real de nuestro Señor en el sacramento. Estas órdenes, la orden de los franciscanos, promovieron este culto también. Entonces, hay esta conciencia, y como la conciencia va siendo tan fuerte, más se profundizó en la verdad teológica, más se comprendió el misterio, más se le amó. La consecuencia lógica fue habilitar un lugar digno para la presencia de nuestro Señor. Como esa conciencia fue paulatina, lógicamente en el siglo I no había sagrarios. En el siglo II ya vamos a ir viendo una reserva eucarística en las casas de los primeros cristianos, en los hermanos que llevaban la comunión a los enfermos. Y en los siglos posteriores, como lo veremos en las futuras sesiones, iremos viendo cómo se fueron construyendo distintos elementos para ir albergando este pan consagrado, hasta que se llega al punto de la creación de los sagrarios, de los tabernáculos. El sagrario fue ocupando el lugar del Arca de la Alianza, ya desaparecida, con carácter cada vez más evidente y con una conciencia cada vez más viva. Efectivamente, el sagrario cumple plenamente la función antaño asignada al Arca de la Alianza. Es la sede del Santísimo. El sagrario es la sede del Santísimo, donde está el Santo de los Santos. Es la tienda de Dios, el trono que lo coloca en medio de nosotros. Si el sagrario es el trono que coloca a Dios en medio de nosotros, pregunto, ¿por qué entonces tiramos al sagrario a un lado de nuestros templos en vez de dejarlo en el centro, en medio de nosotros? Pregunto, dejo la pregunta en el aire. El sagrario es la sede de su presencia, la Shekinah, que lo hace morar en medio de nosotros. Repito, esto ocurre en las iglesias rurales más humildes, lo mismo que en las catedrales más suntuosas, aunque el templo definitivo solo aparecerá cuando el mundo se convierte en la Nueva Jerusalén, cosa que nos remite al templo jerosolimitano del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén. La realidad del Dios presente se cumple ya en el sagrario de la manera más sublime. La Nueva Jerusalén está prefigurada por la humildad de la especie del pan. Qué belleza esta palabra y esta reflexión del Papa Emérito. La Nueva Jerusalén está prefigurada por la humildad de la especie del pan. En esa sencillez del pan, en esa humildad del pan, se encierra la prefiguración de la Nueva Jerusalén. Que nadie diga, pues, que la Eucaristía existe solo para ser comida y no para ser contemplada, que es el error de los protestantes, que dicen que la Eucaristía, la Santa Cena es solo para eso, para comer y alimentar al pueblo. Que nadie diga que solo está para ser comida y no para ser contemplada. No se trata en verdad de un pan ordinario, cosa que no se cansan de subrayar las tradiciones más antiguas. Que sea algo destinado a la comida, ya lo hemos dicho, es una realidad totalmente espiritual que concierne al hombre. Comerlo, apunta el Papa, significa adorarlo, dejarlo entrar dentro de mí. Lo como porque creo que Él está ahí presente. Lo como porque doy fe, tengo fe de su presencia real en ese pan. Por eso comerlo es un acto también de adoración y debe ser un acto congruente con la preparación adecuada en estado de gracia, doblando mis rodillas ante Él, solo abriendo mi boca para que se pose en mi lengua y lo reciba. Es dejarlo entrar dentro de mí, para que mi yo sea transformado y se abra a la grandeza de nosotros, para que todos lleguemos a ser en Él una sola cosa, como dice Gálatas 3:17. De esta suerte, la adoración no está reñida con la comunión, ni se le puede yuxtaponer a ella.
comunión y adoración en la Eucaristía, una sola cosa son. Así lo puedo decir. La comunión solo alcanza un auténtico grado de profundidad en el momento en que haya justificación y contexto en la adoración. Solo ahí realmente va a alcanzar su grado de profundización la comunión en la iglesia. La presencia eucarística en el sagrario no tiene por qué dar lugar a una interpretación contraria o yuxtapuesta a la Eucaristía celebrada. Significa, por el contrario, su plena realización. Es la plena realización de la fe eucarística, la presencia de nuestro Señor en el sagrario. Y es que esa celebración es el origen de que la Eucaristía siempre pueda conservarse en la iglesia. En la celebración del Santo Sacrificio es el origen. Ella jamás aparecerá como un recinto muerto, sino que se verá siempre vivificada por la presencia del Señor. Él viene a nosotros en la celebración eucarística, la cual coloca en medio de nosotros su presencia y nos da la oportunidad de tomar parte en la Eucaristía cósmica. ¿Qué fiel no ha experimentado esto alguna vez? Una iglesia sin presencia de Cristo se halla de algún modo muerta. Oigan estas palabras, atentos. Una iglesia sin presencia de Cristo se halla de algún modo muerta, aunque pretenda invitar a los hombres a la oración. Si en nuestras iglesias no está el sagrario, esa iglesia está como muerta. Le falta lo que la vivifica, el pan de vida. Aunque parezca un templo que invita a los hombres a la oración, sin el sagrario, esa iglesia está muerta, dice el Papa. Es lo que pasa con los templos protestantes, que podrán ser muy hermosos algunos, hermosísimos, que podrán invitar a la oración, pero están muertos porque no tienen el sagrario. Pero una iglesia en la cual hay un sagrario ante el cual luce la lámpara votiva, está siempre viva y es algo más que una edificación de piedra. Yo sé que en este recinto siempre me espera el Señor, me llama desde ahí y ahí quiere hacerme eucarístico. De esta manera me prepara para la Eucaristía y me pone en movimiento hacia su parucía. Al contemplar el sagrario yo ya me voy eucaristizando y preparándome para vivir la misa de una forma más plena. Y después de la misa, al contemplarlo, me apunta hacia esa nueva Jerusalén a la que tengo que llegar. Pero quitando el sagrario del centro de nuestros templos y lanzándolo, arrojándolo a una capilla allá fuera de la edificación principal, pues estamos dejando el templo principal muerto. Lo que está vivo es la capillita, pero ya no se cumple esta función de forma tan plena como antes se lograba ese objetivo, ese cometido, teniendo a los sagrarios en el presbiterio. Ya vamos a hablar del por qué se cambió el sagrario. Tengan paciencia, ya lo vamos a decir. ¿Por qué se hizo ese traslado? ¿Qué normas hay ahora en la actualidad? Ya lo vamos a decir. Termino de leer este último párrafo, con lo que concluyo la intervención del Papa Benedicto XVI. En la Edad Media se ha dado una explicitación de la grandeza del misterio instituido en el cenáculo. Esto ha propiciado una nueva experiencia eucarística. ¿Cuántos santos, precisamente aquellos que se distinguieron por el amor al prójimo, se alimentaron de esta experiencia y fueron llevados por ella al encuentro del Señor? No podemos perder esta riqueza. Todos estos santos, especialmente los que más se han distinguido por el amor al prójimo, eran santos profundamente adoradores, eucarísticos. Y de esa unión y esa contemplación y adoración eucarística ha brotado, han encontrado en ella la fuente del amor que le impulsaba a actuar la caridad entre el más necesitado. No podemos privarnos ahora tampoco de esa riqueza. El sagrario debe tener un lugar digno dentro de la planificación arquitectónica del templo, a fin que la presencia del Señor nos toque el alma. Qué belleza las palabras con las que termina este capítulo el Papa Emérito Benedicto XVI. El lugar del sagrario debe ser digno dentro de la planificación arquitectónica de los templos
nuevos que se están construyendo. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, con esto concluyo esta sesión dedicada a la reserva del Santísimo Sacramento para ir siendo un poco más conscientes de dónde viene toda esta práctica. Las palabras del Papa resultan iluminadoras para nosotros y nos van preparando para profundizar esta temática sobre la aparición o surgimiento del sagrario. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones. De igual manera, visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, en contenido doctrinal. En él podrán encontrar los videos mencionados sobre la transustanciación en la lista de reproducción dedicada a la Eucaristía, al sacramento de la Eucaristía, y también nuestro canal Santo Debo Ser, donde está la temática de espiritualidad católica, nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Bueno, vamos a abrir ahora los micrófonos para ver si algún hermano, alguna hermana de los que están conectados mediante Zoom quiere comentar algo respecto a estas palabras que yo del Papa, esto que hemos leído, que hemos comentado un poco. Pues si quieren también aportar algo desde su experiencia en sus parroquias o en sus comunidades, nos gustaría escucharles. No sé también, hermana Naipi, si hay algún comentario en YouTube de las personas que están conectadas en el en vivo, pues también les daremos lectura. Recuerden que siempre que se conecten en YouTube pueden dejarnos pues su aporte, su experiencia, sus ideas a través de la caja de comentarios. En YouTube, Ivette pregunta, ¿puede haber dos sagrarios en una iglesia? Ok, muy bien. Vamos a profundizar esa temática en los próximos encuentros, pero te adelanto que sí pueden haber múltiples sagrarios, no solo dos, múltiples sagrarios en las parroquias. Sin embargo, las normas litúrgicas apuntan que, aunque existan múltiples sagrarios, solo en uno de ellos debe conservarse el Santísimo Sacramento. Recordemos que antes se podían hacer misas múltiples dentro de los templos. Aún se puede cuando se celebra en el rito extraordinario, ¿verdad? Entonces, cada altar tenía un sagrario. Estos altares laterales que estaban en las parroquias tenían un sagrario y ahí se ponía el Santísimo Sacramento y se hacían todas las genuflexiones y las reverencias, etcétera, para las personas que participaban de esa celebración tal cual. Entonces, existían múltiples sagrarios. Con el cambio en el Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium y toda esta renovación de la liturgia, pues ahora las nuevas normas, le vamos a dar también lecturas a ellas, apuntan a que, aunque existan múltiples sagrarios, solo en uno de ellos debe reservarse el Santísimo Sacramento. Vamos a ver dos características para identificar en cuál está la presencia real de nuestro Señor en el pan. Va a ser la vela votiva, la lámpara votiva a la que hacía referencia el Papa, que esté ardiendo junto al sagrario, y el conopeo, que es el velo que debe cubrir el sagrario. De estos dos elementos también hablaremos en las próximas sesiones. Entonces, para que lo tengan presente. Muchas gracias, hermana Ivette, por tu comentario en YouTube. Bueno, vamos a hacer nuestra oración final. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te queremos dar infinitamente gracias por habernos permitido vivir este momento de formación. Que los contenidos aquí compartidos, Señor, edifiquen nuestra fe, nos ayuden a avivar sobre todo nuestra fe en la presencia real de tu Hijo amado en el pan y en el vino. Que el Espíritu Santo nos conceda discernimiento y sobre todo la gracia de poder ir descubriendo a tu amado Hijo presente en ese pan. Ayúdanos, Señor, a recibir y a abrirnos a recibir de ti las gracias que nos van ayudando en nuestro caminar cristiano para configurarnos con tu Hijo amado. Que los ruegos de nuestra Madre y de los santos y ángeles nos obtengan de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Y que nunca olvidemos que como cristianos, Señor, todo debe tenerte a ti como a su fuente y todo debe tender a ti como a su único fin.
Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis conti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insiet diaboli esto presidium, imperetili Deus supplicete precamur, tuque prince milicia celesti, Satana Galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos y me lo guarde siempre con salud y vida.